Bienvenido a otro segmento de Tiempo de Recarga. Tiempo de Recarga. Con el pastor Oscar Castro del Centro Cristiano Adonai, Nueva Jersey. Es curioso cuando a veces despertamos en la gente envidia porque nos está yendo bien, porque Dios nos bendice, porque de pronto Dios coloca favor y nos ayuda de alguna manera con la gente, porque a Dios abre puertas, porque a veces Dios nos da gracia que nos pone en preferencia con algunas personas y a eso a veces levanta envidia. Hoy quiero contarles acerca de algo que encuentro en Daniel capítulo 6, que cada vez que lo leo, lo he leído por muchos años, pero cada vez que lo leo me muestra aún más de lo que la envidia de la gente puede llegar a hacerle cometer. Así que preste mucha atención. Hoy vamos a hablar de esto que se llama perseguido por los sátrapas. Bendiciones para todos, bienvenidos a Tiempo de Recarga una vez más, este espacio que el Señor nos permite tener para que nuestra vida sea llena de su fortaleza. Hoy precisamente vamos a hablar de perseguido por los sátrapas porque resulta que en Daniel capítulo 6 aparece algo pero sumamente interesante, una historia hermosa que tiene lugar muchos años antes de Cristo y que nos enseña acerca del buen comportamiento, lo que genera el buen comportamiento, pero también lo que genera el creer, temer y esperar en Dios. Quiero que me acompañe precisamente en esta lectura, aquí en Daniel capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores. Y vamos desglosando este asunto porque se pone muy interesante, así que vamos a definir lo que son sátrapas. Y pues en algunas de las definiciones del diccionario, pues aparece que sátrapa es un gobernador de una provincia de la antigua Persia. Pero también dice que es una persona que gobierna despótica y arbitrariamente y que hace ostentación de su poder, que es un poco exagerado en el mandato. Hasta dictador puede llegar a ser. Eso es un sátrapa. Y a veces somos perseguidos por los sátrapas, de alguna manera. Vamos a continuar en nuestra lectura porque tiene mucho que ver con esto. Ya leímos que Darío, el rey del momento, pues había constituido 120 sátrapas, pero que sobre esos 120, dice en el versículo 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Entonces vea esta condición en la que se encuentra Daniel. Daniel está por encima de los sátrapas, de esos gobernadores, y se supone que deberían entregarle a él cada uno de los informes de lo que estaba pasando en la tierra que se les había adjudicado para que gobernaran. Pero en el versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquí es donde está el asunto que se resalta. Él tenía 2 características importantes. La primera era que tenía un espíritu superior, pero la segunda es que tenía favor del rey, que pensaba colocarlo sobre el reino. Entonces hay que resaltar este asunto. A veces el Señor dota a las personas con ciertas virtudes, ciertos talentos, ciertas capacidades mejores que otros. A veces el Señor da a quien quiere como quiere, pero este es el asunto. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hasta donde podemos ver, Daniel, una persona intachable, una persona con un comportamiento que no se podía juzgar, sino que al contrario se resaltan más virtudes de lo que realmente pensaríamos de una persona normal, que tenía un espíritu superior, que el rey lo tenía en preferencia. Además que no le encontraban ninguna ocasión, encontraban una falta. Bueno, muy parecido a lo que decimos en nuestros días, ¿no? Que nadie es perfecto. Pero aquí este hombre simplemente se estaba comportando de una forma perfecta y estaba despertando envidia en los demás. Y ser perseguido por los sátrapas pues quiere decir precisamente eso, que hay gente que se levanta como sátrapa mirándonos o que se levanta observándonos para encontrar fallas en nosotros.
A veces nos comportamos como sátrapas mirando las fallas de los demás y buscando en qué pueden caer. O sea, tenemos actitud de sátrapa muchas veces. Aquí está el asunto. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarlo, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y mire lo que pasó: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ahora, en el versículo 10 se pone aún más interesante. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacer antes. Es decir, que este comportamiento, esta persecución que estaba viviendo Daniel, no afectó en nada su comportamiento espiritual. Al contrario, continuó haciéndolo, y esta vez abría las puertas y ventanas y todo el mundo podía ver que él seguía orando de esa forma, porque él sabía a quién buscaba. Entonces en el versículo 11 dice: se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Mire esto, que la presencia de Dios está sobre aquellos que le buscan, pero aquellos que no tienen un compromiso, aquellos que realmente no tienen esa reverencia, pero tampoco tienen el corazón dispuesto, pues no sienten la presencia. Él estaba en la presencia y lo encontraron orando, pero hay gente que de pronto llega inclusive a un servicio, a un lugar donde se está buscando la presencia de Dios, y de pronto es tan insensible a la presencia que se mira la oración, se fija en la oración de todo el mundo, pero él mismo no es capaz de orar. Y es precisamente porque tiene un comportamiento de sátrapa, de que está mirando en qué caen las personas, en qué las personas fallan, para tener la excusa de yo no quiero estar en este lugar, de no quiero buscar de Dios. En el versículo 12 continúa la lectura, dice: fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto? Que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Mire que el rey conocía de Dios. El asunto estaba en que estos sátrapas pues habían hecho una encerrona, por decirlo así, una trampa, y no podía el rey hacer nada en favor de Daniel, aunque quería. Él sabía la clase de Dios que tenía Daniel, él conocía. Ahora, cuando nosotros estamos siendo perseguidos por los sátrapas, perseguidos por la gente que solamente quiere vernos fallar y caer, o perseguidos por aquellos que nos envidian, porque realmente esta es la actitud de un envidioso, que cuando ve a alguien que se levanta, fija cómo caer, cómo truncarle, cómo dañarle, cómo destruir su vida. Pues esto es lo que está pasando, que Dios también utiliza esa situación inclusive para catapultar nuestra vida, para llevarla a un lugar más alto. Y permita que el Señor le hable a través de esto, de perseguido por los sátrapas. Padre, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Yo te ruego que tenga la capacidad de ser como espada de 2 filos, Señor, que corta, que si en algo nosotros mismos hemos caído, fallándote de esta forma, persiguiendo gente, envidiando gente, mirando los errores de los demás, en lugar de preferir cambiar nuestros errores, pues que nos perdones, que tengas misericordia y que en tus manos tomes nuestra vida. Hoy yo quiero clamar a ti, Señor, porque tu amor sea llegando a cada lugar, a cada rincón donde nos escuchan,
que tu gracia y tu favor esté derramándose sobre nosotros y permita, Señor, que nuestra vida realmente tenga esa actitud de persona que te busca y te ama de corazón, sin fijarse en los errores de los demás, simplemente en los de nosotros mismos para cambiar. Que tengamos esa capacidad de competir con nosotros mismos, de ser mejores cada día y no tratar de mejorar a alguien y no tratar de cambiar a alguien, sino cambiar nosotros para que ese testimonio tenga la capacidad de cambiar a otra persona. Yo te ruego que nos ayudes, mi Dios, que nos santifiques y que permitas de una forma especial que nuestra vida en este día, en tu presencia, sea sana, sea limpia. Toma el control de cada situación de aquellos que nos están escuchando, Señor. Yo te ruego que llegues a su corazón, mi Dios, que llegues, Padre Celestial, al rincón de su alma, donde tal vez está sufriendo. Que llegues, mi Dios, al rincón de su cuerpo, mi Rey, donde tal vez está padeciendo. Yo te ruego que seas tú extendiendo su mano sobre aquellos que se encuentran en cama, Señor, por causa de una enfermedad. Te ruego que seas tú cambiando las situaciones, que seas tú, mi Dios, obrando de una forma especial y sobrenatural. Gracias porque tú siempre nos escuchas y podemos poner el resto de este día en tus manos, entendiendo que tu favor y tu misericordia nunca se acaban, sino que están en nuestro favor. En el nombre de tu Hijo Jesús es mi oración y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Esto fue Tiempo de Recarga. Gracias por su atención. Recuerde compartir cada devocional. Y si es la primera vez que nos escucha, lo invitamos a seguirnos a través de YouTube, Adonai NJ Ministry, en Facebook, Tiempo de Recarga, en Instagram, Adonai SPNJ y a través de WhatsApp al 1929-402-8789.